tarde estamos con una bailarina muy conocida en la Ciudad de México, a pesar de que no es mexicana, pero ya está así de ser mexicana. Estoy muy emocionada porque le platicaba al encontrarme el día de hoy con ella que estas entrevistas surgieron hace 2 años, la idea surgió hace 2 años, cuando me la encontré en una presentación y empezamos a platicar acerca de sus inicios en la danza. Lo dejé y pues aquí estamos. Entonces, gracias a Maraya, qué gusto, gracias Elisa, muchas gracias. Muy contenta y de verdad, que ese día que estábamos platicando de la nada, que para empezar yo no tenía el gusto de conocerla, obvio sabía quién era, pero nunca había platicado, entonces de hecho me acerqué así toda, hola, y te imaginas, ¿no? Como siempre que las artistas, ya sea cantantes, actrices, bla, 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 son conocidas. Con ese miedito me acerqué así de, me va a mandar por un tubo. Fue súper linda y me empezó a platicar, se abrió y me empezó a platicar de todos sus inicios. Y pues por fin vamos a dejar esto ya plasmado. El video, que todo el mundo se entere, que todo el mundo se entere. ¿De dónde es Maraya? De Buenos Aires, soy porteña, de Buenos Aires, Argentina. Y de familia italiana. Ah, qué fuerte la cosa. Ajá. La pasta todos los domingos en la mesa. Pero si estás así. Ah, no. ¿Siempre fuiste así? Siempre fui así. Mi primera comida sólida, un ravioli. ¿En serio? Dije, no, es que mi mamá, súper tarde, me tenía que hacer un ravioli. Claro. Mi primera comida sólida, un ravioli. ¿Qué tal? Siempre hago el chiste. Cuando me muera, no gasten demasiado. Me entierran en un costal de harina. Un poco de humor negro. Exacto. Pero realmente me encantan las harinas, ¿no? Estás súper acostumbrada. Muy italiana, sí. Pero ¿y las acostumbras? A mí me da la impresión que comes pura lechuga. Soy vegetariana, pero pues como harina, ¿no? Sí, pues, pero me refiero a pura ensalada, cero pastas, bla, bla, bla. Así como va. ¿Sí? Sí. Juro. Ok. Oye, ¿cómo inicias? En esa ocasión me decías, bueno, que desde chiquita, ¿con qué empezaste? Mi mamá quedó embarazada de mí en la playa, en la arena, literalmente. Se fue con mi papá de luna de miel. ¿Cómo? Y luego. Dios santo. Así que digo yo que ahí pues entró mi espíritu, ¿no? Y pues de niña adoré siempre la playa, el agua, y le decía a mi mamá, cuando sea grande voy a ser bióloga marina. Ok. Mi tía la bailarina, la hermana de mi papá, la bailarina de la familia, que había bailado toda su infancia, su adolescencia, ballet. Ella bailaba ballet. Comenzó a llevarme con mi primo a la pileta, a nadar. A la pileta es la alberca. Se le sale lo argentino. Me comenzó a llevar a la alberca a aprender a nadar. Y yo insistía con la biología marina. Y mi mamá le tiene pánico al mar. O sea, rotundamente pánico, y dijo, mi hija no va a ser bióloga marina. Ok. Era algo muy precipitado, porque pues, un chico de 6 años, de 5 años te dice eso. Y me metió a la danza. Fue ella la que me metió a la danza. Ok, para que se te olvidara. Me la entretengo con la bailada. Mi ídolo no era precisamente Jorge Don hasta ese entonces, era Jean Cousteau. Claro. Yo veía todos sus documentales, lo amaba, era mi ídolo total, siendo yo muy pequeña. Hoy, te diría que si la vida retrocede, contestaría lo mismo. Voy a ser bióloga marina. Total. Yo adoro el mar, viví muchos años en la playa y es mi lado no desarrollado, ¿no? Pero a la danza llego por mi mamá. Fue ella la que ¿A los cuántos años te llevó? entré a bailar a los 8 años.
a los 6 entré a nadar, bla, 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 y pegadito a mi casa vive actualmente todavía Mirta Guerra. Fue mi primera maestra. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Danza, maestra de ballet y de muchas otras danzas. Entonces tenía su academia y ella fue mi primera maestra, amiga de mi mamá, íntima amiga de mi mamá. Una excelente maestra, una excelente artista. Y mi primer contacto con la danza fue a través de Mirta, la maestra Mirta Guerra. Llegas al ballet y ¿cuánto tiempo estuviste allí? Estuve un año con Mirta y le dijo a mi mamá, tu hija es una artista en potencia. Creo que más que bióloga marina tiene que ser una artista. Y le dijo, ¿por qué no intentás que ingrese a la Escuela Nacional de Danza? Es una decisión fuerte porque no ingresas y te tratan como un niño que la mamá lo manda o que viene a recrearse. Tú entras a hacer una carrera que va a durar 10 años y te están formando en una carrera profesional. Es como si empezaras a estudiar medicina a los 9 años, a los 8 años, casi una locura. Pero es que un bailarín empieza a muy temprana edad. No podés esperar a terminar la prepa para decidir qué carrera querés. O sea, entre más pequeño mejor. Entre más pequeño mejor. Y mi mamá fascinada. Llenó la solicitud, me metieron al examen de ingreso. Ingresé a la Escuela Nacional y ahí empezó mi formación más fuerte. Digamos, como que el primer año fue la probadita, ¿no? Y me encantó. Ajá. Y ya el segundo año, mis 9 años, ingresé a la Nacional. Y en la Nacional, bueno, fue una formación de idioma, de música, en danzas varias, hasta en dibujo y pintura, con toda la parte que es el desarrollo del vestuario, escenografía, luego el maquillaje escénico, ¿no? Entonces hasta dibujo y pintura tienen como asignatura. Pedagogía, bueno, en fin, es una carrera súper sólida. ¿Esto lo compaginabas con el colegio? Claro, y todo, ¿no? Sí, había que ir a la escuela, por supuesto. Entonces es una vida muy sacrificada, no había infancia. Claro, no había infancia. ¿Y extrañaste esa parte o no? Yo creo que... ¿Eras feliz, sí, con lo que hacías? Completamente. Escuela, danza. Completamente, porque yo pienso, hoy que soy un adulto y que a lo mejor me proyecto más desde el lugar de una madre, aunque no tengo hijos, pero pienso, yo nací en el seno de una familia muy humilde. Entonces yo creo que mi mamá tomó la mejor decisión que podía tomar. Gracias a Dios, Argentina es un país donde actualmente, bueno, como en todas partes del mundo se ha deteriorado la cultura y la educación, pero es un país donde siempre se priorizó mucho la educación y la cultura, tenemos mucho desarrollo cultural. Entonces, el hecho de meterme a la Nacional, me formaba como una artista, tenía una formación maravillosa con maestros, bueno, que me saco el sombrero frente a ellos, y esto era gratuito, completamente gratuito. Eso te iba a decir, porque mencionas que tu familia era humilde, ¿cómo solventaban esto, no? Sí, ¿cómo? Y mi mamá hizo un sacrificio terrible, yo, por supuesto, única hija, ¿no? Ok. Entonces, se paraba en la mañana, me preparaba el desayuno, me mandaba a la escuela, yo salía de la escuela y ella me vestía debajo del uniforme de la escuela con el uniforme de la escuela nacional. Para correr. Porque yo salía de una escuela y tenía 1 hora para llegar a la otra. Y había que atravesar parte de la ciudad. Todo el día estabas en esas actividades, o sea, escuela y inmediatamente Y me daba de comer en el autobús de pie, porque el autobús venía así, no había donde sentarse. Entonces ella me sacaba, que la manzana, que el sanguchito, porque me había preparado. Y me acuerdo, yo me bajaba del autobús, le daba un beso y salía corriendo. Me decía, cuidado de cruzar la calle. Y salía corriendo porque tenía el timbre. La Escuela Nacional funciona igual que cualquier escuela. Entonces, si tú llegabas tarde, había que izar la bandera, cantar el himno, todo. Formarse en el patio, todo. Igual que una escuela. O sea, una disciplina. Y si llegabas tarde, era media falta. Y a las tantas faltas quedabas libre, perdías tu año. Entonces, yo bajaba del autobús y salía y le decía a mi mamá, te veo en el recreo. Entraba 1:15 del mediodía a la Nacional y salía al cuarto para las 6 de la tarde y mi mamá me esperaba. Me emociona decirlo. Me esperaba sentada en un banquito.
todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es yo. Claro. Ay, no, está perfecto. Está perfecto. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Que no me imagino esperando a mi hijo en un banquito. Sí, qué fuerte. Para que tenga una formación, para que no me podían dar otras cosas, ¿no? Entonces, no había para ir al cine, no había para ir al teatro, no había para... Sí, de ningún gusto, ¿no? Ajá, siempre era lo justo, siempre era valorar mucho todo lo que tenía, un juguete. Yo me acuerdo de los pares de zapatos que tuve en mi infancia. O sea, a ese grado, ¿no? Entonces sí. Era un valor el de mi madre, de sentarse ahí con tanto amor. Claro. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ay. Así pasé parte de mi infancia. Y después, ¿cuánto tiempo estuviste allí? ¿Hasta los cuántos años? ¿Y qué fue lo que siguió? Después de la Nacional. Yo no completé mi carrera de Nacional. Hay mucha gente que piensa que estoy egresada de la Nacional. No, la Nacional son 10 años en total, son 7 años hasta maestra nacional de danza y 3 años más de profesorado, hasta profesora. Yo puse 5 años ahí, o sea, la mitad de la carrera. La mitad de la carrera. No sé qué fue, pienso que como mi mamá era el sostén de todo ello, ella se enfermó y la hospitalizaron y la operaron, bueno, en fin, y yo acababa de perder un tiempo atrás mi abuela, que era mi adoración, ¿no? Entonces estuvo como muy cercana la muerte a mi vida. Mi abuela murió joven y yo cuando mi mamá enfermó sentí que, bueno, se me acababa el mundo. Claro, sí, se me acababa el mundo. Y en un momento decidí no ir más, le dije a mi mamá que quería seguir estudiando danza y demás, pero que quería ir a estudiar a tal lugar, porque estaban unos maestros que yo admiraba mucho, pero muy caro, eso sí era pago. Y mis papás me criaron con total libertad. Lo que yo decidiera, ellos me decían que me inculcaban el bien, o sea, me inculcaban el bien, obviamente, y que a través de eso yo sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Y que tenía que tener conciencia de qué cosas iba a tomar para mi vida, qué era lo que yo realmente quería en mi vida. Y entonces yo le dije que yo no quería ir más. Estaba entrando en la adolescencia, que también es... Hoy pienso que no me debieron dejar. Me debieron decir, aguántate un año más, aguanta. Ya después a mitad de año te quieres salir, salgo. Y me salí. Sí fue una parte de mi vida que elegí conclusa. Que te hubiera gustado terminar. Sí, completamente. Hoy tendría la oportunidad. Claro, lo ves y dices, claro, sí lo hubiera terminado. Si uno supiera lo que va a pasar en la vida, sí, nunca me hubiese ido de la Nacional. Era mucho sacrificio. Eso era terrible. Era muy duro, muy pesado. Y tomé una mala decisión. Uno toma malas decisiones en la vida y la tomé muy precoz, a muy temprana edad, pero mis papás siempre respetaron lo que tú quisieras. Sí. Yo puedo decir que las únicas limitaciones que sufrí de parte de mi familia fue a nivel económico. Que no me han podido apoyar en un montón de cosas que quise hacer, que no las pude hacer porque no había los recursos para. Pero no porque alguien me diga que no. Y he tomado decisiones y mis papás me decían, bueno, si es lo que quieres, y entonces dejas la Nacional. Dejo la Nacional. Entonces tomaba clases, continuaba tomando clases de danza en temporadas que jugaba dinero, que hacía algún ¿Con los maestros que decías que admirabas? Sí, estuve en clases con Lidia Segni, con Gloria Camba, que eran los maestros de los grandes, los maestros de los maestros. Sí. Entonces mi sueño era estar en clase con ellos. Y como podías, llegabas. Como podía, llegaba. Por ahí podía pagar un mes, lo pagaba, no podía ir 3, volvía a pagar un mes, así. Intermitente. ¿Qué pasa después de esa temporada que ibas, venías? Desde niña estudié teatro, música,
Nacional tenía música y siempre me gustó mucho el canto y la actuación. Entonces a los 16 años... ¿Cantas? ¿Qué tal cantas? No sé, Pero me gusta. canto bien. Sí, sí. Nunca he cantado en público. ¿Cómo crees? Si no tienes nada grabadito. El otro día, en casa de mi mamá, que la fui a visitar, estuve 3 meses en Buenos Aires, revolviendo cosas, y encontré unas cintas de cassette. Y si tiene, o sea, ¿te grabaste? Grabadas con temas de Thalía. No, mi vida. Con Thalía. Increíble. ¿En serio? Sí. ¿Cómo crees? Poca gente sabe que canto bien. Ay, pues ahora ya lo saben más. Sí. Sí. Después, a los 16 años empecé a estudiar canto, una cosa y otra, y actuación, estudiaba teatro mucho tiempo, y pues termino la prepa y decido que, pues, bueno, de todas estas Artes. artes, yo quería ser actriz. Ok, ya. Me quería ser mi Ya sé, bailarina, ajá, ya sé, yo quería yo ser soy actriz. actriz. Yo soy actriz porque esto de ser actriz me va a permitir bailar en un musical, me va a permitir Claro, cantar. La claro. comedia musical era lo que más me... Claro. Las dos cosas que más me llamaban la atención era el drama. Drama queen. Sí. Hacer de loca, de... Sí, Ay, yo igual. esos papeles así comprometidos, Entregado, sí, claro. que cuando dicen corte te quedaste Así ya te quedas hablando, así. Ay, sí, claro. media hora hasta que se te baja, sí, claro. Sí, igual. Y la comedia musical, Ah, amo sí. los musicales, Sí, amo la sí. comedia musical. Entonces decidí que iba a ser actriz y me inscribo al examen de ingreso del Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Lo más grande Claro. de la formación de un actor en Buenos Aires es... Entonces había que hacer un coloquio y 4 exámenes. Paso el coloquio, paso 3 exámenes y me lo iban descartando. Había gente que no pasaba ni el coloquio, Ajá. te iban descartando. Ahí tenías que hacer de todo, bailar, cantar, actuar, improvisar. Me voy quedando. Cada vez éramos menos, me iba quedando, me iba quedando. Dije, ya está, si me quedé en el último lo paso porque lo paso. No puede haber pedos. Y mi mamá, otra vez mi mamá, parezco así que tengo el cordón, pero bueno, ¿qué va a hacer? Mi mamá, Confieso. yo tengo un problema en la actualidad, tengo un problema, no escucho las alarmas. No las escucho, tengo que poner una hora antes. Suenan durante una hora y yo reacciono a la hora. Las incorporo al sueño, sueño que me tocan el timbre, Ok. sueño que suena el teléfono y que lo levanto y por qué sigue sonando. Ay, no, bueno. Sí, es desesperante. A la actualidad, ¿eh? En mi casa lo pongo 3 alarmas. Me levanto a las 6 de la mañana, pongo 3 alarmas. Porque he puesto a Beethoven, a Luis Miguel, a quien sea para despertar. Para ver nada. Sí, que se prenda todo. Un desastre. Y mi mamá dice, ay, esta chica no va a escuchar la alarma. Y me saca, se la lleva a su... No. Suena, re temprano suena, porque yo pongo como una hora Ah, me muero. y dice, ay, pobre, tan temprano, ¿para qué? La dejo dormir media hora más. No. Y se queda profundamente dormida. Dios, no llegaste. No llegué, Ay, qué horror. no llegué. Estuve muy enojada con ella, no le hablé durante 2 meses. Mi papá me decía, no seas así, hablale a tu mamá. No voy a estudiar nada. Y me metí a la Universidad de Medicina. Me olvidé del escenario. ¿Cómo crees? Estudié medicina. Me fui a la universidad, me formé, tuve que esperar. Ese año perdí el ingreso a la universidad. En Buenos Aires todo es en marzo, empiezan las clases y terminan en diciembre. Y eso es para todo, hagan lo que hagan. No es que el semestre que viene, no. Entonces perdí el año, literalmente. Y bueno, me fui a trabajar, y el siguiente año me formé en la universidad, en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y me inscribí a medicina. Por ahí tengo la libreta de la universidad. Y dejé las artes. ¿Terminaste? Ahí, medicina no. No soy médica, no se asusten. Yo digo, qué susto. No soy médica. Y ahí, médico. ahí ¿cómo te entonces
no terminaste, ahí ya te encontraste que con la danza árabe. No, hubo una previa, la separación de mis papás. Ah, Se separan mis papás en términos muy malos y pues yo paso a ser la columna del hogar. Entonces no se podía estudiar medicina y mantener una familia. Imposible. Entonces bueno, me voy a trabajar hasta tanto la vida me diera alguna sorpresa, algo. Y bueno, pero trabajar nada de las artes. no, mesera, fui mesera casi 13 años. 13. Sí. Ah, sí, ya me acordé de esa historia. Amo ese trabajo, ¿eh? Acá en cualquier momento me pongo a levantar las mesas. ¿Cómo crees? Sí. 13 años. 13 años trabajé en acá. Amo ese trabajo me permitió todo, me permitió llegar a donde estoy. No lo hubiese logrado de ninguna otra forma. ¿Por qué? Bueno, mis papás se separaron en muy malos términos, mi mamá quedó súper endeudada, y yo dije, bueno, algo tengo que hacer. Y una amiga me dijo, bueno, mira, yo trabajo en una cafetería, ¿te animás a aprender a hacer café? Sí, lo que sea. Sí, que saque dinero. Ajá. Y bueno, ese fue mi primer trabajo, empecé a aprender todo lo que encierra la gastronomía, que es súper interesante. Súper interesante. Y empecé a ganar dinero que me permitía sacar mis problemas, tener una vida digna, sacar mis problemas adelante. Yo amaba mi trabajo, lo mejor que me pasaba en toda la vida era mi trabajo. Empezaste a tener cosas que no tenías. Totalmente. Y a salir de problemas. Entonces, bueno, estuve como 3 años y pico pagando las deudas, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando iba como por el año y pico, era muy amiga del chef del restaurante donde trabajaba, tipo divino, Roque. Y platicábamos y me dice, escúchame, ¿por qué no te vas a estudiar algo relacionado a la gastronomía? Porque yo le decía que estaba muy mortificada, que había tenido que dejar la universidad y que bueno, yo no me iba a morir en la vida de mesera, que no tenía nada con el trabajo, que al contrario, divino, pero que yo quería más para mí. Aunque sea mesera, para mi vida personal, o sea, hablar 3 idiomas, lo que sea, que fuese mesera, no importa, pero para mi vida personal, sentirme que evolucionaba. Claro. Y dice, ¿por qué no vas a estudiar algo? ¿Qué sé yo? Entonces me voy a la escuela de gastronomía, la más importante que había en ese momento, averiguo cómo están las colegiaturas y había como una ramificación que era la parte administrativa, administración gastronómica. Y me metí a estudiar. Muy bueno. Bueno, en una de esas salgo de todos los problemas familiares, de las deudas familiares, no sé qué, y me encontré con el sueldo completo. Y dije, ¿y ahora qué hago con todo este dinero? Entonces empecé a ahorrar. Empecé a ahorrar y me di cuenta que el inglés era muy importante. Toda mi vida he estudiado francés. Desde la nacional yo estudiaba francés. Y en la escuela secundaria y prepa, en el sorteo me tocó francés. Entonces nunca había tenido contacto con el inglés. Y dijo, bueno, para esto de si acabo mi carrera de administración gastronómica y demás, el inglés es muy importante. Me compré un curso de inglés en San Diego. Sí. Entonces me fui a San Diego, pero vi la posibilidad de... Había ahorrado buen dinero. Por eso te fuiste a San Diego, o sea, ya pudiste empezar a tener como ese dinerito para decir, me voy de viaje. Claro, yo pagaba mi carrera de administración gastronómica, hice un paréntesis en la carrera y dije, me voy a estudiar el inglés. Tenía inglés ahí, pero bueno, re básico, ¿no? Entonces hice un paréntesis y dije, bueno, me voy unos meses y luego regreso y sigo la carrera. Entonces me compré un curso de inglés en San Diego, pero el día que voy a comprar el curso, tenía como 1 hora de fila o más de gente que había adelante comprando paquetes de viaje para estudiar francés en Francia, qué sé yo, inglés en Inglaterra o en Estados Unidos o en Canadá y así. Entonces me dan un magazine, ¿no? Y empiezo a ver. Entonces Europa, no sé qué, conozca Europa. Sí, cuando me toca pasar, paso y me dice el chico, ¿por qué asunto vienes? Bueno, vengo porque un curso de inglés, que vi el PLI de San Diego, ya de Tatico, me cotiza todo con vuelo, con todo.
Y le digo, y otra preguntita, mira, mientras esperaba yo estuve leyendo esto. ¿Qué onda? Ay, yo lo acabo de hacer, me dice. Le digo, ¿cuánto tiempo? Y me dice, y lo puedes hacer un mes, 2, 3, lo que quieras. ¿Querés que más o menos te...? Sí, cotiza. Entonces me cotiza un viaje a Europa para conocer las partes principales por un mes. Yo le digo, ¿y qué posibilidades hay de ir más tiempo? Me dice, ir. No, me quedé el bolsillo. Y digo, bueno, a ver, cotizamos un vuelo así, y asado, no sé qué. Así que cuando salí del Piel Aire de San Diego, con mi mochila de mochilera en la espalda, me fui 3 meses a recorrer Europa. Era jovencita, tenía yo 23, 24 años. O sea, señora, hace como 20 años. No entremos en tanto detalle. Allá por la década de 70. Ay. Y entonces me fui a Europa y me cambió la vida. Fue la mejor decisión. Claro. Señora, la mejor decisión que tomé en la vida no fue bailar ni ser artista. La mejor decisión que tomé en mi vida fue esta: irme al Piel Aire de San Diego y de ahí irme de viaje a Europa. Ahí cambió radicalmente mi percepción de la vida. Radicalmente. Eso tenía que pasar en mi vida, sin duda. Pero ¿cómo llego a la danza árabe? Sí. No fue en una isla griega que me inspiré. Ajá, es lo que me quedé pensando ella. No. Regreso a Buenos Aires y ya me había atrasado en los estudios. Claro, pues ya muy a gusto, 3 meses, 4 meses fuera. Ajá. Casi 5, me había mochila. Regreso a Buenos Aires en noviembre. No podía retomar nada en noviembre porque en diciembre ya se acaban los cuatrimestres, los semestres, lo que sea. Entonces, digo, bueno, me voy a ir todo el verano a la playa. Yo en el verano vivía en la playa, en Villa Gesell. Y bueno, ya en noviembre, ya en diciembre me mudaba a Villa Gesell. Y estuve todo el verano pensando, bueno, ahora llego a Buenos Aires en marzo, me pongo las pilas a estudiar, quiero adelantar, así que me voy a meter todo el día a estudiar para recuperar lo que... Y me busco un trabajo de fin de semana. Cuando llego a Buenos Aires, me anoto a todas las materias, no sé qué, y me busco un trabajo de fin de semana. Primera noche, restaurante de La Recoleta. Recoleta es un barrio de Buenos Aires. Primera noche de trabajo, estoy sirviendo mesas, no sé qué, de repente se desvanece la luz y enfocan un escenario que había, que era como un entre piso y escenario. El restaurante tenía 2 pisos. Y yo estaba en la parte de arriba. Entonces venía con la charola cargada de platos sucios que había levantado de una mesa. Y me volteo y veo una escenografía ahí en medio, creo, si mal no recuerdo, que era como una lámpara de Aladín, o no me acuerdo si era un barril, no estoy confundida, pero una de las 2 cosas. Y entonces suena la música y veo una mano que sale. ¡Tac! Y veo la otra. Y se asoma una chica. Y cuando la vi, me atrapó, ¿no? Y me quedé viendo. Así escondida para que nadie, en mi primera noche de trabajo, mi primera noche ya no. Ajá, y tú así. Yo así. Y al minuto que estaba bailando ella, yo así, llorando. ¿Te impactó? Me movió todo. Porque claro, me movió todo. Claro. Yo he estado de chica arriba en un escenario. Me movió todo. Divina. ¿Era alguien conocido? Zaida. Nada más y nada menos. Claro que en ese momento, pues no era ella tampoco famosa, no tenía ni alumnos. Por eso fui su primera alumna. Eres la primera alumna de Zaida. Por eso fui su primera alumna, porque era mesera en el restaurante donde ella bailaba. Que no era un restaurante árabe, era un restaurante de pizzas y pastas, que hacían reuniones de despedida de solteras y solteros, o sea, eran mesas y mesas, era muy divertido el lugar. Y había distintos shows que rolaban durante la noche. Y ella tenía ahí sus 20 minutos, media hora, no sé qué, salía a bailar. Y entonces me quedo y llego en la mañana a mi casa, trabajo toda la noche, llego en la mañana a mi casa y le cuento a mi mamá que había visto esto. Y me dijo, ¿por qué no te preguntas si da clases? Y dije, ay, no, ¿cómo va a dar clases? Yo ahí es su trabajo y todo, ¿por qué se va a poner a dar clases? Entonces, la pasa re bien bailando, ¿qué va a dar clases? Y entonces dice, bueno, preguntale dónde estudió.
Y al otro día estoy yo sacando platos de la cocina y sale ella, con su trajecito, toda, ¿no? Toda llena de divina. piedrita, Ajá. toda divina. Y entonces me dice, hola, y le digo, hola, y dice, ¿sos nueva? Le digo, sí, empecé ayer, a propósito, bailás muy lindo, gracias. ¿Y das clases? No, sí, bueno, no sé, y entonces me dice, mira, medio como que hay un grupo que por ahí abre, empieza, y me da su tarjeta. Y me dice, pues el lunes a las 7 de la tarde puedo dar una clase. 6:30 llegó, no, a las 7, 6:30 llegué. Eso era un domingo, la madrugada. El lunes estaba en la puerta de casa de su mamá, de Yumana. Un departamento. Entonces había que correr la mesa, las sillas, todo. Y ahí empecé a aprender los primeros pasos con ella. Yumana me enseñó a bordar, su mamá. Así empecé en la danza árabe. ¿Cuánto tiempo te quedaste con eso? Y toda la vida hasta que venía a México. ¿Cuánto tiempo? No sé. 7, 8 años. Sí. Sí, sí. O sea, el comienzo de mi vida en el belly dance está relacionado a ella. Yo creo que su comienzo, el comienzo de su escuela, que hoy es un imperio en el mundo, la escuela de ella. El comienzo de su escuela, el comienzo de ella como maestra está relacionado a mí. Es una cosa muy loca. O sea, muy... o sea, ni ella ni yo en ese momento. Se iban a imaginar lo que iba a pasar. En la puerta de la cocina de Negroni, yo con los platos de las pastas, de la pizza, ella con el traje listo para la hola, hola, eso es nueva, sí, eso es nueva. Nunca hubiésemos pensado que todo esto iba a pasar. O sea, te tocó entonces cuando ella empezó ya después a tener su escuela y todo este rollo. Claro, porque su escuela era el living de la casa de Yumana, de su mamá. Corríamos la mesa, las sillas, después lo ordenábamos todo otra vez a Yumana, porque si no, el tercer día nos iba a correr. Y ordenábamos todo y ya. Y ahí lunes y miércoles creo que era, que hacíamos clases, lunes y miércoles me parece. Después viene Shakira, y cuando salta Shakira, ahí empieza gente a llegar al living de Yumana a tomar clases. Y de repente pasamos Pero de ser... verdad que por Shakira se hizo Sí, mundial. totalmente. Quieran o no quieran, Totalmente. que si baila, que si no baila árabe. Bueno, es que esa gente que dice, ¿qué es eso? Shakira bailando, eso ni es árabe. Sí, pero si no hubiese sido por ella, Ajá. las cosas hay que decirlas. Obviamente no es una bailarina profesional de árabe, de que se mueve, se mueve. ¿Sabes qué digo siempre? Digo, bueno, cuando uno va al Se supermercado, mueve mucho mejor que otras. cuando uno va al supermercado, me encantó. Ups. Cuando uno va al supermercado, cuando Shakira va al supermercado, Zaira, quien sea, para la gente somos alguien que está en el supermercado de compra. Ajá. Shakira no puede hacer eso. No, pero ¿sabes qué es lo que...? Bueno, Ahora, perdón, si tú le preguntas a la señora que está en su casa, la señora del supermercado, una bailarina de baile danza árabe, Shakira, no va a decir Zaida, Chilina. no, claro. Y hay gente que te dice, ¿qué haces? Bailo danza árabe. Como Shakira. ¿Qué? Y Shakira. Sí. O como Shakira, el Sí. O sea, no tienen. Qué horror que todavía a la fecha no hay gente que ni siquiera sabe qué es. Pero relacionan inmediatamente. Totalmente. ¿Les guste o no les guste? Exacto. Y sí, se vino. Ahí fue el cambio radical y ella me dijo, para el año que viene, lo recuerdo perfecto, para el año que viene estoy pensando en rentar un lugarcito, ponerlo en una academia. Bueno, yo creo que el año que viene nunca llegó, a los 2 o 3 meses estaba buscando el lugar Porque ya estaba eso llegamos así. a ser, no en un solo grupo, por supuesto que no, pero yo creo que habremos llegado a hacer entre todos los grupos ahí en el grupo de Yumana, no sé, 60, 70, 80 personas. Era impresionante. Y bailábamos, girábamos ahí y bailábamos. Sí, girando. Nuestro primer show fue en el Club Sirio Libanés de Buenos Aires. Ni fue en un teatro, ni nada. Me acuerdo que estaban Amir y Fernando Corona en la primera fila. ¿Quién? ¿Amir? Amir y Fernando Corona, la primera vez que bailé, sentados en la primera fila. Y era un showcito que había armado Vero, Zaida, con su grupito de alumnas. Y había invitado a algunas bailarinas que en un momento eran así como, bueno, reconocidas en el ambiente y todo. Y era todo muy familiar, muy... Hoy cuando veníamos platicando, que yo te contaba
yo empecé en esto, pero la perspectiva de empezar en esto fue algo completamente distinta a la que pueda tener hoy una chica que empieza en esto. Pero completamente diferente. De alguna forma, es fácil decir quiero ser cantante porque voy al concierto de Madonna, me regalaron los boletos y salgo de ahí y digo, quiero ser cantante, quiero ser como Madonna. Es súper fácil y súper común fantasear con estas cosas. Hoy una niña que se acerca al belly dance, o a partir de Shakira, quien se ha acercado al belly dance se acerca ya con un concepto, una percepción ya preestablecida, ¿no? Del escenario, las luces, los trajes, la exposición, tal vez hasta la fama, ¿verdad? Y por eso creo que también hay tanta gente. Somos muchas. Exacto. Muchísimas. Hay tanta gente como proyectándose en el otro, proyectándose en el que está ahí arriba. Para mí, hay algo que me confronta, hoy se lo decía Rosy Dunaye, mi gran amiga Rosy. Decía que hay situaciones que me confrontan con mis propios fantasmas. Cuando yo estoy toda temblorosa, que tengo que salir al escenario, que no sé qué, y que por qué mejor no estoy en mi casa, ¿no? Viviendo con el pánico escénico. Claro. Las veo muy sueltas de cuerpo, a todas felices de que se van a subir al escenario y muchas otras despotricando porque a mí no me invitan. Bueno. ¿No? Y yo digo, pero qué maravilla, yo quisiera tener esa frescura para subirme al escenario. Porque da nervio. Pero, y cuanto más consciente estás de lo que haces, peor. Claro. Es una adrenalina, es todo, ¿sabes? Cuando la estás regando, claro. O sea, todo, ¿no? Oye, que si tu luz, que si el audio. Que si el audio, que si la luz. Ajá, el audio que siempre batallamos. ¿Qué tal los audios que nos ponen? No, están fatales. Y entonces, hoy justo le decía a ella como que me enoja esa parte, pero conmigo misma, ¿no? O sea, si yo tuviese el 20% de lo que tiene fulanita, pues sería una maravilla. Entonces hoy siento que quien llegue, quien se acerca, ya tiene una cierta proyección, como un cierto modelo adelante. Vas a ver un espectáculo. Yo llegué a esto porque hice arte desde chica. No llegué a esto queriendo ser Maraya. No llegué a esto pensando en viajar por el mundo, que la gente me reconozca, que me pidan tomarme una foto. Para mí subirme al escenario es como... ¿Y tampoco querías ser Zaida? No, bueno, creo que está a la vista. O sea, mucha gente me dice, es que no pareces alumna, o sea, tienes completamente otra onda, otro estilo, otra interpretación. También porque tengo una formación en el arte desde muy pequeña y entonces sé desarrollar mi lado, mi personalidad arriba de eso, sí, es que esa es la parte, a lo mejor pudo haber parecido que yo te burla, no quería ser Zaida, pero esa parte es sumamente importante, como dices, que también lo veníamos comentando, como todo el mundo quiere o ser actriz o ser cantante porque no es qué espectáculo, cuando no saben lo difícil que es alguna de estas cosas, vivir de ello. No se puede vivir tan fácil. Yo recién le comentaba a Elisa que está bien el personaje, perfecto el personaje, pero yo priorizo mi vida personal, mi calidad de vida, antes que la danza, antes que el estar sobre un escenario. Para mí primero está mi vida como persona. Mi casa, mi familia, qué me pasa a mí, cómo están mis emociones. Y que esas cosas, o por ese motivo he chocado con gente en el ambiente. Con gente que vive con el título del personaje puesto, se levanta y se acuesta con eso. Y a mí eso, la verdad, no me importa, porque yo no estoy en esto para ser una estrella. Uno pensaría que la gente está en el arte para ser una estrella. Yo no estoy en esto para ser una estrella. Por supuesto me gusta que se reconozca mi trabajo, pero me molesta
mucho, o me molestaría mucho ser reconocida sin tener un trabajo profundo detrás. Estar consciente de que no soy talentosa en lo que hago, de que no hice ningún esfuerzo por estar donde estoy, que tuve suerte o que me junté con fulanito o que me enganito porque soy la amiga. No soportaría tener un reconocimiento público y económico y una compensación económica por algo que no me... Y ya traías una... que no, Y aparte, es importante que ya traías una formación. que no me lo merezco. Ese es el tema. Ya traías una formación, o sea, no fue que te encontraste con Zaida y bueno, y ahora quiero ser como ella. Tú ya traías una escuela, bueno, obviamente vienes de su escuela, pero creo yo que ya cuando eres un artista nato, Sí. eso es muy diferente, eso es muy difícil. Podemos ser copia de nuestro maestro, pero Siempre no, vamos a exacto, tener cosas de nuestros claro, maestros. claro, pero Son nuestros padres en el arte. Uno tiene cosas de los padres. el que es sí, claro. Y lo mismo pasa en tu formación. Pero traemos nuestra propia personalidad. Por supuesto. Y el que es artista, lo que sea, pintor, ilustrador, cantante, bla, 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 bailarín, desde pequeño. Desde pequeño, y aparte, Sí, uno piensa esto, ¿de qué se alimenta el arte? ¿Cómo nace el arte? Son las emociones plasmadas en algo. claro. Entonces mis emociones no son las de Sara. Claro. Mi historia de vida no es la de ella. Entonces, ¿cómo podría yo bailar como ella? Ahora, si mañana, como actriz, me toca hacer el personaje de... Claro. Fíjate, yo tendría que estudiar la vida, meterme en la vida de esa persona. Y estudiarla, y estar platicando con gente que ha estado cerca de ella. ¿Me explico? Pero tú así nada más de observar movimientos, no, o sea, yo al menos mi danza la alimento y la muto a partir de mis emociones. Si no acabamos siendo una mala copia de... Ajá, además. Horrible. Además. Horrible. ¿Cómo llegas a México? Ok. Por un accidente. ¿Cómo? Se celebraba en Buenos Aires un congreso internacional de danza, donde entre las disciplinas estaba belly dance. Entonces pues yo fui como un poquito en representación del belly dance y demás. Y en ese mismo congreso había un bailarín mexicano, director de una compañía mexicana de danza, y lo conocí ahí. Entonces me dijo, creo que te ubico, tú así, así. Y he visto videos tuyos y tienes una forma como muy interesada de bailar. Como que no es el belly dance o la danza árabe. Y bueno, es que yo vengo de la escuela del ballet y inevitablemente ya tengo ese corte. Claro. Entonces me dijo, es muy bonito tu trabajo, muy lindo. Y él estaba haciendo una puesta en escena en ese momento, donde había pues, ciertos actos con danza árabe. Entonces las bailarinas de contemporáneo, de los clásicos, tenían que interpretar esos papeles. Claro, no les queda igual porque... No es lo mismo. Entonces como que yo tenía el perfil que encajaba justo dentro de él. Y bueno, nos quedamos en contacto y me ofreció venir a México para ver si me acoplaba con ellos. Me dijo, bueno, puedo comprar tu boleto aéreo, pero de alguna forma lo tengo que recuperar porque no tengo el presupuesto para... Dice, ¿qué te parece si contacto maestras o escuelas de danza árabe en México y les ofrezco que estés dando, impartiendo seminarios y alguna función el fin de semana? ¿Es lo que entrenas con tu compañía o es lo que armamos? Y dije, sí, está bien, chido, perfecto. Y así llegó a México. ¿Y qué tal? Hasta aquí la primera parte del video con la plática de Maraya. Esperen la segunda parte. Adiós.